Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver triángulos. ¿Qué significa resolver triángulos? Encontrar la medida de los tres lados y de los tres ángulos que forman el triángulo, ¿sí? Vamos a ver un caso particular que es el caso de un triángulo rectángulo, que es un triángulo en donde uno de sus ángulos es un ángulo recto, que mide 90 grados. Entonces, sabiendo que uno de los ángulos mide 90 grados y que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados, nos queda que la suma de los dos ángulos interiores que van a ser agudos de este triángulo tendrá que ser 90 grados, ¿sí? Entonces, podemos decir que para empezar a hallar la medida de los ángulos y de los lados del triángulo, para los ángulos recordamos la propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 y en el caso del triángulo rectángulo, como uno de los ángulos ya mide 90 grados, el resto de los ángulos, que en este caso serán lo que llamé alfa y beta, deberán sumar 90 grados. Con respecto a los lados del triángulo rectángulo, los lados del triángulo rectángulo reciben un nombre especial, ¿sí? Los dos lados que conforman o forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado restante, que es el lado mayor, se llama hipotenusa, ¿sí? Estos lados los podemos relacionar entre sí mediante lo que conocemos como teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado, que en este caso la hipotenusa se llama C, será igual a la suma de la medida de un cateto al cuadrado más la medida del otro cateto al cuadrado, que en este caso se llaman A y B respectivamente, ¿sí? Bien, acá tenemos dos propiedades, o una propiedad y un teorema, en donde en una podemos calcular los valores de los ángulos agudos del triángulo y en el otro podemos relacionar los lados, ¿sí? Además, podemos definir lo que llamamos razones trigonométricas que nos permiten relacionar los lados con los ángulos, ¿sí? Estas razones trigonométricas son tres. Una de ellas, estas razones trigonométricas se definen como seno, coseno y tangente de uno de los ángulos agudos del triángulo. Yo acá a los ángulos agudos los llamé alfa y beta. Podríamos tomar tanto alfa como beta para definir las razones. Es indistinto, ¿sí? Yo voy a tomar alfa por comodidad, pero en realidad podríamos tomar cualquiera de las dos. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Bien, el seno de alfa, ¿sí? El seno se define como el cociente entre el cateto opuesto al ángulo alfa sobre la medida de la hipotenusa. Fíjense que el cateto opuesto al ángulo alfa, en este caso lo denominé A y la hipotenusa lo denominé C. Entonces en este caso sería el cociente entre la medida de A y la medida de C. Un detalle, si en lugar de alfa yo hubiera tomado beta, el cateto opuesto a beta sería el lado que está enfrente de beta, que en este caso sería B, ¿no? Entonces el cociente sería otro. Bien, además del seno vamos a definir el coseno, sigo tomando alfa, que es el cociente entre el cateto adyacente al ángulo alfa sobre la hipotenusa. Es decir, la medida del lado en el que se apoya alfa, por así decirlo, ¿sí? En este caso, el cateto adyacente a alfa, que no es la hipotenusa, sería el lado B, ¿sí? Así que en nuestro ejemplo, el cociente sería entre B y C. Y por último, vamos a definir la tangente de alfa, que es el cociente entre el cateto opuesto a alfa y el cateto adyacente a alfa. En este caso,
Si yo me paro en alfa, dijimos que el opuesto era A y el adyacente era B, así que el cociente es A sobre B. Bien, con estas herramientas estamos en condiciones de poder resolver cualquier triángulo siempre y cuando ese triángulo sea rectángulo, ¿sí? Es decir, voy a poder encontrar la medida de los 3 lados del triángulo y de los 2 ángulos agudos del triángulo si tengo garantías de que el triángulo sea rectángulo. Necesito como mínimo conocer uno de los lados del triángulo, porque si solo conozco los ángulos interiores, hay infinidad de triángulos semejantes que podríamos encontrar. Entonces, por lo menos uno de los lados del triángulo tiene que ser conocido. Una famosa regla mnemotécnica que seguro la conocen de la escuela secundaria para recordar estas 3 razones trigonométricas es la famosa SOHCAHTOA, ¿sí? SOHCAHTOA me dice, recordad que el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de ese ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de ese ángulo es el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? SOHCAHTOA me permite recordar de manera sencilla o es una regla mnemotécnica bastante conocida en qué consiste cada una de estas 3 razones trigonométricas. Bien, vamos a ver unos ejemplos como para aplicar esto que acabamos de definir acá en la resolución de triángulos rectángulos y vamos a ver un caso concreto, un problema parecido a la realidad en donde vemos cómo podemos utilizar esto que acabamos de definir. Bueno, vamos a ver este ejemplo donde nos piden resolver el siguiente triángulo rectángulo, ¿sí? Acá nos dan el triángulo rectángulo. Como información nos dan un ángulo agudo que mide 30 grados, ¿sí? El cateto opuesto a ese ángulo de 30 grados que mide 4 centímetros y debemos averiguar el otro ángulo interior que llamamos alfa, X que representaría la hipotenusa de este triángulo rectángulo e Y que representaría el cateto adyacente al ángulo de 30 grados, ¿sí? Bien. Si yo quiero averiguar los datos que nos faltan, el ángulo, la hipotenusa y el cateto adyacente al ángulo de 30 grados, lo más sencillo, me parece como para arrancar, es averiguar cuánto vale alfa, porque ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados y en el caso particular de que el triángulo sea rectángulo, sabemos que uno de los ángulos mide 90 grados, por lo tanto, para averiguar el ángulo alfa, lo que sabemos es que alfa sumado con los 30 grados me tienen que dar 90, ¿sí? Por lo tanto, alfa mide 60 grados. Ya hemos averiguado el ángulo interior que nos faltaba. Bien, para averiguar ahora los lados del triángulo, que en este caso tenemos 2, vamos a empezar calculando uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hallar la hipotenusa. Vamos a hallar el lado X. Para hallar el lado X tenemos, como vimos anteriormente, 2 herramientas. Tenemos el teorema de Pitágoras que relaciona los 3 lados del triángulo, que en este ejemplo ese teorema no nos sirve porque 2 de esos lados no los conocemos, o bien tenemos las razones trigonométricas en las que se involucran tanto los lados como los ángulos. Como uno de los ángulos es conocido y uno de los lados también, vamos a buscar qué razón trigonométrica se ajusta mejor a, en este caso, el cálculo de X, que sería la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Un detalle. Vamos a tratar siempre de utilizar los datos que vienen con el problema, ¿sí? Porque si yo uso algún dato que yo calculé previamente y ese cálculo que hice estaba mal, voy a arrastrar el error a lo largo de todo el ejercicio. Por lo tanto, voy a usar como datos el ángulo de 30 y el cateto opuesto al ángulo de 30, que es 4 centímetros. Y como quiero averiguar la hipotenusa del triángulo rectángulo, voy a ver qué razón trigonométrica de las 3 que dimos, de la reglita del SOHCAHTOA, relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. En este caso sería el seno, ¿sí? El seno del ángulo 30, que es el conocido. Entonces, para hallar X vamos a plantear que el seno de 30 grados va a ser igual
al cateto opuesto a 30 grados, que en este caso es 4 centímetros, sobre la hipotenusa, que en este caso la llamamos x. ¿Sí? Si despejamos x, multiplicamos por x y dividimos por seno de 30 y tenemos como resultado que para hallar x vamos a hacer 4 dividido el seno de 30. El seno de 30 grados me da un medio y 4 dividido un medio me da 8. Por lo tanto, la hipotenusa de mi triángulo rectángulo mide 8 centímetros. ¿Sí? Entonces la hipotenusa mide 8 centímetros. Y nos está faltando averiguar el lado Y, ¿sí? Para hallar el lado Y tenemos que plantear algo similar a lo que acabamos de hacer recién, ¿sí? Para hallar el lado Y observamos qué datos tenemos en el problema y solo vamos a usar los datos que vinieron originalmente con la consigna, ¿sí? Porque si yo acá cometí algún error y calculé mal, supongamos que calculé mal la hipotenusa y ahora quiero utilizar ese dato para averiguar otro, si este dato está mal, todo lo que viene después también va a fallar, ¿sí? Entonces vamos a usar para hallar el lado Y, el ángulo de 30 y el cateto opuesto, que es un dato que vino con el problema. Y lo que quiero averiguar ahora es el cateto adyacente al ángulo de 30. Entonces, de las 3 razones trigonométricas veré cuál de esas 3 razones involucra tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. Y en este caso será la tangente del ángulo 30. Dijimos que la tangente era el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, así que en este caso sería el cociente entre 4 e Y. Si despejamos Y, nos queda, multiplicamos por Y ambos miembros, dividimos por tangente de 30, que Y es 4 sobre la tangente de 30 grados. Que aproximadamente esto nos va a dar algo así como 6,928. 6,928 centímetros aproximadamente. Entonces, nos dieron un triángulo rectángulo en el que se conocía un ángulo agudo y uno de los lados. Y usando la suma de los ángulos interiores del triángulo y las razones trigonométricas pudimos averiguar el resto de los datos que nos faltaban. ¿Sí? Bueno, en el ejemplo 2 se nos plantea el siguiente problema. Una escalera se apoya contra una pared de manera tal que el extremo de la escalera alcanza una altura de 2,5 metros sobre la pared y el ángulo que forma la escalera con el piso es de 40 grados. Calcular la longitud de la escalera. En este caso yo me hice un pequeño dibujito, emulando esta situación, en donde representé la pared en rojo, representé la escalera, llamé L a la longitud de la escalera con el piso forma un ángulo de 40 grados y el problema me dice que la escalera alcanza una altura sobre la pared de 2,5 metros. ¿Sí? Yo necesito saber cuánto mide la escalera, es lo que me pide este problema. ¿Sí? Fíjense que acá quedó determinado un triangulito rectángulo en donde conozco un ángulo agudo de ese triángulo, que es el de 40 grados, y el cateto opuesto a ese ángulo de 40 grados, que en este caso sería la altura que representa la pared, que es 2,5 metros, y la longitud de la escalera sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Así que voy a necesitar conocer la longitud de la escalera, que sería la hipotenusa de mi triángulo, teniendo como datos un ángulo y el cateto opuesto a ese ángulo. Entonces, si revisamos lo que vimos hace un ratito, podemos notar que de las 3 razones trigonométricas, la que nos conviene usar es el seno. El seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto sería la altura de la pared y la hipotenusa la longitud de la escalera. Por lo tanto, para hallar la longitud de la escalera, que llamé L, vamos a plantear la siguiente razón trigonométrica. El seno de 40 es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa.
¿sí? Si yo quiero despejar, en este caso la incógnita L, voy a multiplicar por L ambos miembros y a dividir por el seno de 40 y tenemos que la longitud de la escalera se obtiene dividiendo a 2,5 por el seno de 40. Esto me da aproximadamente 3,9, ¿sí? Como las medidas están expresadas en metros, como respuesta vamos a decir que la longitud de la escalera es aproximadamente 3,9 metros aproximadamente. ¿Sí? Bueno, esta es una situación problemática en donde la podemos resolver recurriendo a estos recursos, digamos, que acabamos de definir. Espero que les haya resultado de utilidad.